Espíritu Santo. Bien, pues la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma se centra en la invitación a alegrarnos. La misa de la liturgia de este día se celebra en la iglesia estacional de la Santa Cruz en Jerusalén. O sea, durante el Adviento y durante la Cuaresma, cada misa tiene su iglesia. Y la misa de hoy, la iglesia estacional era la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. Y es extraño que la iglesia nos pida que nos alegremos precisamente en la iglesia de la Santa Cruz, en la iglesia del sacrificio. Y sí, por eso el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice, la iglesia por medio de él, nos dice, nosotros somos los que hemos dejado atrás el mundo, el engaño, las malas costumbres. Nosotros somos los que hemos dejado el pecado y hemos dejado los pueblos, las ciudades, y nos hemos acercado a nuestro Señor en el desierto, en la renuncia, en el sacrificio, en la penitencia, en la entrega. Y eso es lo que hicimos en realidad en el bautismo. Renunciamos a Satanás y prometimos en la iglesia conocer y amar a Cristo y seguir a Cristo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros somos la multitud del Evangelio que sigue al Salvador, porque queremos estar con Él. Entonces, la iglesia nos invita a que nos alegremos, porque estar con Él es la alegría y no estar con Él es la muerte. Simple. Ese es el resumen de la liturgia de este día. Después, la iglesia, con las antífonas del ofertorio y de la comunión, pues nos invita a que nos ofrezcamos juntamente con nuestro Señor en el sacrificio. ¿Sí? Entonces, teniéndolo a Él es suficiente. Nos acercamos a Él, lo seguimos, nos impregnamos de su Espíritu y vivimos con Él una vida nueva, consagrada a Dios como oblación divina. Entonces, ese es el sentido del bautismo. ¿Para qué nos bautizaron? Para renunciar a todo y unirnos a nuestro Señor. Unirnos a su vida y con Él entrar en la Jerusalén de aquí abajo, que es la iglesia, y luego unirnos después a la iglesia, a la Jerusalén de arriba, que es el cielo. La Cuaresma, por lo tanto, es el mundo, la vida en este mundo, y la Pascua es la vida en el otro mundo, en el cielo. Entonces, la iglesia quiere animarnos a perseverar en lo que falta 2 semanas para la fiesta de la Pascua, a perseverar en la renuncia al pecado, al engaño a los engaños de Satanás, que renovemos en nosotros la idea, nuestra consagración a Dios que hicimos en el bautismo. Entonces, nosotros, ¿cómo renunciamos al mundo, al pecado, a los engaños de Satanás? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar en la Jerusalén de aquí abajo, que es la iglesia, para luego estar en la Jerusalén de arriba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, lo primero es el deseo. Alimentar el deseo de estar con Dios, de buscar las cosas de arriba, como dice San Pablo.
el deseo, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, el deseo es este movimiento afectuoso de la voluntad que quiere llegar a tener los bienes espirituales. Y esto es el fundamento de todo. Si no hay este deseo, no hay nada en absoluto. Y ustedes mismos lo saben, que si algo no se desea, no se tiene. La lucha principal es el mover el deseo, el promover el deseo. ¿El deseo de qué? De poseer lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, no alcanzamos la santidad, no alcanzamos la salvación, no nos salvamos si no hay ese deseo. ¿Sí? Y San Pablo, en su carta a los Filipenses, dice: no es que yo ya haya alcanzado la perfección, sino que la persigo. Dice, la persigo a ver si le doy alcance. ¿Sí? Entonces, dice, olvidándome de lo que está en el pasado, me lanzo en la persecución de lo que tengo adelante. Corro hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, dice San Pablo. Y en la Cuaresma, pues es lo primero que hemos de renovar, el deseo de salvarnos, porque sin eso nadie se salva. Por eso la hermana de Santo Tomás de Aquino, Santa Escolástica, le pregunta: ¿qué es lo que debo hacer para santificarme? Y San Agustín le dice: querer. Todo lo que tiene que hacer es querer. Imagínense cómo desprendernos de tantas cosas que queremos. Si estamos tan acostumbrados a darle libertad a cualquier cosa que se nos antoja. ¿Sí? Vamos por la vida queriendo una cosa, dura un fin de semana, después queremos otra cosa. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Pero no fijamos nuestra voluntad con el deseo en los bienes sobrenaturales. Pues la Iglesia hoy, por eso dice en el prefacio: Sursum corda, levantemos el corazón. Y el servidor contesta: lo tenemos levantado hacia el Señor. A eso venimos a la misa, a elevar el corazón por el deseo. Imagínense, todo un año, o ya más de un año, en esta dificultad con la pandemia. Y los ojos de todos están puestos solo en sí mismos, en su bienestar físico, pero no en Dios. ¿Sí? La pasamos muy mal. Desde un sentido espiritual, la pandemia la pasamos muy mal, porque nos asustaron. ¿Sí? Y en vez de buscar el rostro paciente de Cristo, nos pusimos a vernos a nosotros mismos y a cuidarnos. Es más, imagínense, hoy, en cuando se termine la pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues todos los que, ¿verdad?, son agentes del gobierno, de la policía, ¿verdad?, del Estado, que a donde quiera le dicen a uno: ¿y por qué no trae la máscara? ¿Se les va a acabar el negocio? ¿Sí? De promover, ser promotores del miedo, lo mismo que hace la televisión. Pues en medio de esta situación, la Iglesia nos dice: alimenten el deseo de nuevo, el deseo de los bienes
espirituales. Salimos de este mundo como la multitud de gente en el Evangelio, salimos de este mundo primero por el deseo. Si no hay deseo, no salimos y nos perdemos. ¿Sí? Imagínense cuánto bien les hacemos a los demás cuando deseamos salvarnos. Si no hay ese deseo, es mucho el mal que hacemos. Es mucho el mal que hacemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo alimentar el deseo? Bueno, pues al menos por una buena lectura, leer buenos libros, la meditación, el pensar en las cosas últimas, el pensar en la muerte, en el juicio, ¿sí? Y buscar, por otro lado, el horror a todo lo que nos detenga en este mundo, como es el pecado principalmente. En segundo lugar, salimos de este mundo por la renovación de las promesas bautismales. No se nos puede olvidar las promesas que hicimos en el bautismo. En la Pascua, en la vigilia pascual, el sacerdote nos volverá a preguntar: ¿renuncian ustedes a Satanás? Y nosotros decimos que sí. Y nos pregunta: ¿creen ustedes en Dios Padre, en Dios Hijo, en Espíritu Santo, en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la vida eterna? Y decimos que sí. Imagínense si durante todo el año alimentáramos nuestro deseo con estas promesas que hicimos en el bautismo. ¿Sí? Entonces, salimos de este mundo para estar con Cristo por el deseo, meditando en estas cosas, renovando las promesas que hicimos en el bautismo, y en tercer lugar, ejercitándonos en la conformidad con la voluntad de Dios, que es el medio que más contribuye a que nos conformemos con Dios y dejemos lo que más nos ata a las cosas de este mundo. Después, pues tenemos la oración, la búsqueda de la presencia de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura: vigilen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dice San Mateo. Y San Pablo dice: sean perseverantes y vigilantes en la oración, acompañada de acción de gracias. Y Santo Tomás de Aquino dice que la Eucaristía es el medio principal para alcanzar en la vida cristiana la perfección de la caridad. Si el bautismo es el principio de la vida cristiana, la Eucaristía recibimos a la fuente misma de donde brota la gracia. Y después de la Eucaristía, pues tenemos obviamente la devoción a la Santísima Virgen. Es por medio de ella que Dios nos concede todas las gracias que le pedimos. Dice San Agustín: la Virgen es una escalera para la cual Dios baja del cielo a la tierra y por la cual los hombres han de subir de la tierra al cielo. Perseveremos en la renuncia. Perseveremos en esta lucha por la renuncia al mal, al pecado, o esta servidumbre que hemos tenido al mal, y sigamos virilmente el camino de la penitencia, de la purificación, de la renuncia, de la mortificación. El camino es corto y breve comparado con lo que Dios tiene prometido a quienes lo aman, como dice San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.